Y continuamos con la lección 10, vida, encarnación. En algunas oportunidades, la ciencia logra mejorar esas imperfecciones, pero ello ocurre siempre dentro de la ley. En aquellos casos en que el ser, habiendo pasado el periodo necesario de experiencia dolorosa, debe adquirir otro estado para realizar determinado trabajo. En otros casos, no se trata de necesidades kármicas, sino de tarea de bien dentro de la ciencia, pues esos seres proporcionan a la ciencia los medios de progresar, experimentando con éxito en esos aspectos. Todo está regido por las leyes, pero ello no significa que no deban preocuparse por esos seres. Deben rodearlos de amor, procurando atraer sobre ellos vibraciones sanadoras y equilibrantes. El amor todo lo puede, y la fuerza de su amor puede lograr que el karma doloroso de esos seres sea aligerado en esa encarnación, sin que ello signifique que la ley deje de cumplirse. El verdadero ego o todo espiritual no encarna. El todo espiritual, ubicado en el plano que le corresponde de acuerdo con su punto evolutivo, cuando debe encarnar, proyecta desde su plano al mundo de la encarnación una partícula de sí mismo, que es lo que denominamos alma o espíritu encarnado. A través de esa partícula espiritual, el todo espiritual transmite al hombre, por sensaciones, la experiencia adquirida en las encarnaciones realizadas en el transcurso de su vida milenaria, lo cual influye en los pensamientos, sentimientos y emociones humanas de esa encarnación. La mente espiritual, a través de la mente superior, en la partícula espiritual encarnada, establece contacto con su mente humana, que tiene como instrumento el cerebro. El ser espiritual no desciende al mundo de encarnación, encarna solamente una partícula del todo espiritual. Este permanece en el plano espiritual que le corresponde por el punto evolutivo alcanzado y realiza las experiencias y el trabajo que habrán de proporcionarle la sabiduría y el progreso que necesita. En los mundos físicos, mediante la encarnación de una partícula que proyecta hacia el mundo, voy a repetir de nuevo esta parte, perdón. El ser espiritual no desciende al mundo de encarnación, encarna solamente una partícula del todo espiritual. Este permanece en el plano espiritual que le corresponde por el punto evolutivo alcanzado y realiza las experiencias y el trabajo que habrán de proporcionarle la sabiduría y el progreso que necesita. En los mundos físicos, mediante la encarnación de una partícula que proyecta hacia el mundo. El todo espiritual y su partícula proyectada están permanentemente unidos y hacia esta fluyen constantemente la energía y las vibraciones necesarias desde el todo espiritual. Todo lo que realiza su alma o partícula espiritual repercute en su espíritu o todo espiritual, y así las vidas en las que no se cumple la misión traída producen en el ser intenso dolor espiritual, porque le obligan a mantenerse en esa proyección, a veces por milenios, hasta que sea lograda la plena realización de las experiencias y del trabajo, y hayan sido pagadas todas las deudas
contraídas con la ley en esas encarnaciones. Cuando un ser humano realiza una vida pura, una vida acorde con las leyes, mediante su esfuerzo puede, a través de su partícula espiritual, llegar al contacto con su propio ego, nutriéndose así de fuerzas espirituales y pudiendo traer a la tierra, como hombre, nuevos conceptos e ideas que él supondrá brotadas de su mente humana, pero que serán expresión de la sabiduría que su mente espiritual, por medio de esa conexión, puede manifestar en la tierra. Los grandes inventores, aquellos que marcaron rumbos para la humanidad en la ciencia, así como los grandes compositores y eximios artistas que señalaron nuevos caminos y dejaron obra perenne entre los hombres, recibieron la inspiración de su propio yo espiritual, pues todos ellos son seres de gran evolución. Ese proceso de lograr contacto con el propio yo espiritual significa un gran esfuerzo para el humano. Por ello, los seres superiores que les guían y les protegen en todo momento les ayudan a lograrlo y también cuidan su materia en esos trances. En un comienzo, esos contactos son muy breves y débiles, pero si se mantienen en el estado vibratorio debido, en su mente, alma y cuerpo, si sus pensamientos y sentimientos son acordes con la ley y no se cometen excesos físicos que los debiliten ni se alimentan en forma que los intoxique o los desequilibre, la conexión con su ego o yo espiritual a través de la partícula espiritual encarnada va fortaleciéndose y los contactos se hacen más prolongados. Los seres superiores que les guían y protegen fortalecen las nuevas ideas y conceptos que les transmite su mente espiritual, pero que no se los sugieren ellos. Ellos trabajan en el plano en que se encuentra su todo espiritual y es a través de su mente espiritual que los seres superiores les sugieren ideas y conceptos cuando ello es necesario dentro de su tarea. En ese mundo físico en que se encuentran encarnados, están rodeados por un conjunto de vibraciones físicas invisibles, en una escala de sutileza que de lo material llega a lo espiritual. Ese conjunto está formado por diferentes calidades vibratorias, por sustancias físicas sutiles que constituyen diferentes planos físicos sutiles, de las que obtiene la partícula espiritual que encarna o reencarna, los elementos necesarios para conformar sus cuerpos físicos invisibles, los cuales mantienen contacto permanente con el plano del cual provienen. Todos estos planos físicos sutiles, más el conjunto de vibraciones espirituales pertenecientes al aspecto espiritual encarnado o experimentando en el mundo, en el reino humano y en los tres reinos de la naturaleza, constituyen el plano astral, con mayúsculas, de ese mundo. En ese plano astral moran miles y miles de seres que vivieron antes como humanos y que deberán volver a encarnar para terminar su trabajo y sus experiencias, y también eliminar las deudas contraídas con la ley por haber cedido a los deseos, vicios, ambiciones y situaciones humanas que los desviaron de su camino de bien. Al dejar su materia, esos seres continúan viviendo en el plano astral hasta tomar conciencia
de su verdadero estado y necesidad espiritual, y poder realizar una nueva encarnación que les permita obtener las superaciones que necesitan y continuar las experiencias y el trabajo que aún no han podido efectuar. El ego, el todo espiritual de esos seres, se encuentra en el plano en que le corresponde morar, por su punto evolutivo. En el plano astral se encuentra la partícula espiritual que el ser debe mantener proyectada en ese mundo, con sus cuerpos físicos invisibles, de los cuales debe ir desprendiendo todas las vibraciones que pertenecieron exclusivamente a la última encarnación efectuada. Cuando el ser no ha logrado aún conciencia de su estado espiritual en el plano astral, no ha eliminado todavía esas vibraciones y en consecuencia se siente unido a todo lo que ellas representaron en su vida de encarnado. En esa forma, procura intervenir en la vida quienes formaron su núcleo humano, perjudicándoles y perjudicándose a sí mismo. Mis queridos, aquí haremos otra pausa. Vengo de inmediato, gracias.